Hola chicos, buenas noches. Estoy grabando la Hola, clase para que no haya problema con lo que se haya avanzado hoy y lo puedan ver después. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer otro ejercicio más de secadores, ¿ya? ¿En qué consiste el ejercicio? Es similar al que vimos la anterior clase, las mismas variables, pero hay otras formulitas nuevas que van a ver hoy. ¿Ya? Eso sería lo único para la clase de hoy. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice lo siguiente. Dice, un material fertilizante se seca desde el 5% de humedad en base seca hasta el 0,5, ¿no? Entonces ya tenemos los primeros dos datos. Tenemos la humedad, ¿no? Del material fertilizante, entonces estamos hablando de X. ¿Pero qué tipo de X? ¿Humedad en base seca o en base húmeda? Claramente el enunciado nos está indicando que es en base seca, entonces no hay por qué convertir a base seca si ya está en base seca. Entonces, en este examen, uno de mis amigos aquí le peló y como no leyó esta parte de base seca, lo que él hizo fue utilizar la formulita, la de XH dividido entre XH menos 1 o 1 menos XH, y a partir de ese resultado, como tenés que usarlo para los demás incisos y variables y fórmulas, todo le salió mal. Entonces fue un aplazo seguro. Ya, así que les encargo eso. Si ya dicen base seca, ya no hay por qué convertirlo. ¿Y hasta qué porcentaje de humedad va a secar este material fertilizante? Hasta un 0,5%. Y entonces dividen el 0,5 entre 100, les va a dar 0,005. ¿Ya? Entonces dice con un flujo másico de sólido seco de 1,5 kilogramos por segundo. Entonces este sería el flujo másico del sólido seco, SS, ¿no? En un secador rotatorio y en contracorriente con aire, ¿no? Entonces ya saben, variables de la izquierda es con 1 y variables de la derecha es con 2. Entonces dice, el sólido entra a un secador a 21 grados centígrados. Entonces tenemos el sólido. Acá, perdón. Entra a 21 grados centígrados y sale del mismo a un 66 grados centígrados. Ahí lo tenemos, 66. Entonces TC1 y TC2. En tanto que el aire entra a 127 grados centígrados. Entonces ustedes mentalícenselo, no vean la hoja, no vean el gráfico y piénsenlo en su mente. Si me está diciendo que el aire entra a 127, nos estamos refiriendo a T1 o a T2. Entonces ahí tienen que más o menos proyectar el gráfico en su mente del secador y tomar en cuenta esa propiedad que tiene el secador de ser en contracorriente. Entonces, si ustedes no hacen eso, para cada ejercicio, por más que les explique 1 millón de ejercicios, que fue lo que pasó en el anterior semestre, y no tienen en claro todavía esto de la propiedad de que un secador es en contracorriente, el sólido por la izquierda y el aire por la derecha en la parte superior, y no tiene bien en cuenta el número y el orden que se lo hace al graficar, es lo clave para entender un ejercicio. O sea, es lo básico porque vos estás ordenando tus variables y si no sabes ordenar tus variables y no sabes ubicarlas bien y colocarles bien el número, todo lo que te pida calcular el ejercicio lo vas a hacer mal. ¿Ya? Entonces, con el sólido no hay problema. Sabemos que el que es de entrada es 1 y el que es de salida es 2, pero con el aire es al revés. ¿Ya? Entonces tengan bien en cuenta eso. El aire que entra a 127 grados centígrados, entonces sería T2. Ese sería el aire que entra. Y con una humedad
absoluta de 0,007 kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco, ¿no? Entonces te está dando dos datos y el otro es que sale del secador a una temperatura de 82 grados centígrados. Entonces, aquí también podemos analizar las propiedades del secador. Sabemos que el secador sí o sí, para el sólido, tiene que tener menor humedad. ¿Cumple esa condición? La cumple. Sabemos que para el sólido la temperatura a la salida tiene que ser mayor que la entrada. ¿Cumple esa condición? La cumple. Y también sabemos que para el secador la temperatura del aire a la entrada comparada con la de la salida tiene que ser menor porque este está absorbiendo el vapor de agua. Si es menor, entonces cumple. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos pide calcular? Miren, aquí es interesante porque el ingeniero no te va a dar una humedad así regalada, porque sí. Ahí también tenés que como que empezar a ver bien, ¿por qué me está dando esta humedad? ¿Qué me va a pedir? Porque él no suele darme la humedad, siempre me da la temperatura y, y el porcentaje de humedad relativo. Entonces aquí es como que ya viendo las variables ya más o menos tendrías que darte cuenta qué es lo que te va a pedir. ¿Qué es lo que te va a pedir? Dice, despeje las pérdidas de calor y calcúlese el flujo másico de aire seco en el secador. ¿Cuál es ese? Y ustedes automáticamente tienen que saber de qué variable así o sea, en unidad o en como que escritura, cuál estoy hablando. Entonces, si digo flujo másico de aire seco, ya, sé que es ese. Si les pido un flujo másico de aire húmedo, si es a la entrada para el aire, sería G2. Si es a la salida para el aire, sería G1. ¿No? Entonces ya eso igual lo tienen que tener bien, bien presente a la hora de resolver. La humedad del aire saliente Y1. Luego el flujo másico de aire a la entrada, ojo, flujo másico de aire a la entrada, ¿cuál sería? G2, ¿no? De aire húmedo. O sea, aquí no te está diciendo flujo másico de aire húmedo, pero cuando él te diga que es a la entrada, automáticamente vos ya tenés que saber que está hablando de el flujo, la cantidad de aire humedecido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si te estaría hablando del flujo másico de aire seco, no tendría por qué ponerte a la entrada o a la salida, porque sabemos que el flujo másico de aire seco es el mismo, ¿no? Entonces, aquí ya ustedes tienen que entender bien que cuando te habla de un flujo másico de aire a la entrada o a la salida, está hablando del húmedo, ¿ya? Y esos serían los tres incisos. Entonces, te dice que el calor específico del fertilizante es de 0,451 kilocalorías por kilogramos por grado centígrado. Y la presión del secador es de 1 atmósfera, ¿ya? Entonces, estos datos aquí igual son importantes. ¿Por qué? Ya lo van a ver después cuando hallemos las siguientes variables. Ya les voy a ir explicando mejor. Entonces, ¿cuál es el primer paso que debemos hacer para hallar nuestras variables? Bueno, hallemos la humedad absoluta a la salida, ¿no? Lo más recomendable siempre es usar la carta psicométrica o convertir tu humedad en base húmeda en base seca, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hallar la humedad absoluta a la salida? En este caso, como vemos en el gráfico, creo que para este ejercicio no se usa la carta, ya me acordé. Tenemos que usar la formulita del balance de las humedades, ¿no? Entonces, esta formulita ya la habíamos visto en la anterior clase. Y como ven, en este caso, que ya les había explicado, a un lado está todo lo que entra o ingresa al secador y al otro lado todo lo que sale. Todo es igual. Ya es un balance, por eso se llama ecuación de balance. Pero, ¿qué pasa aquí? Si nosotros tratamos de despejar, ¿no?, las variables que es para la humedad, bueno,
Si se dan cuenta, al despejar y al tener esta variable, nosotros no, como que no podemos hallar estas aquí. Entonces, como hay más variables para hallar, tenemos que irnos al balance de la entalpía. El balance de la entalpía es lo mismo que el balance de la humedad. Lo único que va a cambiar son, obviamente, en vez de humedades, entalpías, y una van a ser del aire y otras van a ser la entalpía del sólido. Ya, esta es una nueva formulita, anótensela. Ahorita van a ver qué es lo que se tiene que hacer. ¿Ya? Entonces, aquí es lo mismo. Tenemos los datos a la entrada, que es para el sólido y el aire, y los datos a la salida, que es para el sólido y para el aire, ¿no? Entonces, si agrupamos y volvemos a despejar, se dan cuenta acá, podemos hacer una igualación. ¿Por qué? Porque tenemos estas dos variables y estas dos variables acá son completamente iguales. Entonces podemos juntar la ecuación y hacerla una sola. Ya, este es en caso de que no tengan todas las variables del ejercicio. ¿Ya? Entonces, si nosotros igualamos, vamos a ver que nos quedarían las entalpías, bueno, del sólido a la salida y a la entrada, y la del aire a la entrada y a la salida, va a ser igual a la humedad, ¿no? Del sólido dividido entre la diferencia de la humedad del aire. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a hallar todas estas variables de acá. ¿Cuáles nos faltan? No tenemos estas, ni estas, ninguna de esas dos entalpías, y nos faltaría la entalpía a la salida, ¿no? Y1. Entonces, tenemos que empezar a hallar todas esas variables, ¿no? ¿Qué variable es la más importante que necesitamos? Obviamente, las entalpías. Si hallamos las entalpías, vamos a poder hallar fácilmente la humedad a la salida. Ya no hay otra alternativa para este tipo de ejercicio, es sí o sí usando esta formulita. Entonces, ahora sí podemos hacernos la pregunta de cómo nosotros podemos hallar las entalpías del sólido y del aire, ¿no? Entonces, acá miren, se utiliza la siguiente formulita. La formulita para hallar las entalpías de cualquier sólido es igual a el calor específico de ese sólido, de ese material, sumado por el producto del líquido por su humedad, y todo esto multiplicado por la temperatura de ese sólido, ¿ya? En esa, como que en esa parte del secador, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hallar la entalpía del sólido a la entrada, tenemos que usar esa temperatura de la entrada. Si queremos la entalpía del sólido para la zona de la salida, tenemos que usar la temperatura en la salida, ¿no? Entonces, esta fórmula aplica tanto para la entrada como para la salida. Solo es cuestión de reemplazar. El calor específico de ese material ya nos daba el ejercicio. ¿Cuánto era? Era 0,451. Entonces, ese 0,451 sumado por 1 por 0,05, que esa era la humedad, en base seca, ya no era necesario convertir ni nada, por la temperatura del sólido a la entrada. ¿Cuánto era? 21 grados centígrados, ¿no? Perfecto. ¿Cuánto nos sale esa multiplicación? Espero que estén con sus calculadoras. Algunos nos da 10,521. ¿Ya? 10,521. Entonces ya tenemos la primera entalpía. Ahora hallemos la segunda a la salida. ¿Cuánto nos da? Nos da 30,096. ¿Se acuerdan que la temperatura a la salida era 66 grados centígrados? Bueno, usamos eso. Y su humedad era el 0,5%. Entonces, tenemos mayor entalpía, lo cual me parece súper correcto porque como la temperatura
aumentó a la salida y sabemos que la entalpía es proporcional a la temperatura, entonces sí, tiene coherencia, está bien. Entonces es 30,096, ¿no? Buenísimo, ya lo tenemos. Entonces, ahora sí podemos hallar la temperatura, es que la entalpía del aire tanto a la entrada como para la salida. Entonces, esta es la formulita, ya la habíamos usado. Es 0,24 más el producto de 0,46 por la humedad. Todo esto multiplicado por la temperatura y sumado por la multiplicación entre 597,2 y la humedad, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da acá? La humedad ya la teníamos. Ah, no, perdón, esto era para 2. La humedad para la salida no la tenemos. La de la entrada sí. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer acá? Se tiene que reducir la ecuación a lo más mínimo y esa ecuación la vamos a reemplazar en las ecuaciones de balance de humedad y entalpía, ¿ya? Eso se va a hacer, se tiene que reemplazar. Entonces es como el tanteo que hicimos la anterior vez para Torres, más o menos así, pero obviamente sin tanteo. Simplemente reducir. Entonces acá solo multiplican, ¿no? 0,24 por 82, 0,46 por 82, y esto con esto, y bueno, suman 597,2 más 37,72, acá queda 19,68, que es el producto de 0,24 con 82, suman esto y nos daría 19,68 más 634,92 por la humedad a la salida del aire. Ya métanse bien eso en su cabeza. Todo lo que es con 1 es salida, todo lo que es con 2 es entrada. ¿Ya? Entonces, ya tenemos esa ecuación, ahora podemos hallar, ahora sí, la entalpía número 2, que la humedad te la daba como dato, era 0,007. Entonces, aquí es cuando ustedes ya más o menos deben ir viendo por qué el ingeniero te da esos datos. Si vos ves un ejercicio más o menos similar, ya podrías pensar, ah, ya, puede que con ese valor tenga que hallar una entalpía, me la pida, la necesite, tenga que hacer un balance de entalpía, o puede que incluso el ingeniero, en vez de darte datos de humedad y temperatura, por ejemplo, un caso, digamos, te dé solo datos de entalpía, ¿no? La entalpía a la entrada, la salida, o incluso te dé los datos de bulbo húmedo para que vos halles las entalpías, ¿no? Y en vez de hacerle un balance de humedad, tengas que hacerle un balance de entalpía, ¿no? Y ahí ya más o menos vos tenés que jugar con los datos que te da y ya más o menos ir viendo qué fórmula o qué procedimiento vas a usar para resolver tu ejercicio. Eso es lo clave, chicos. Siempre en cada examen. Sí o sí identificar todas las variables que tengan. Ya e ir jugando y ir viendo. No, a ver, para esta cosa necesito tal variable, no la tengo. Ah, ya, entonces tengo que usar tal fórmula. Así, ¿ya? Eso ténganlo bien en cuenta. Entonces, ¿cuánto nos da la entalpía? Número 2, nos da 35,069 kilocalorías por kilogramos de aire seco. Perfecto, ya tenemos todas nuestras variables, obviamente menos nuestra entalpía 1. Entonces aquí vamos a reemplazar el resultado que nos dio, acá 0,005 menos 0,05, 0,007 menos Y1. Acá reemplazamos el resultado y el resultado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo acá? ¿Ya? Lo que yo recomiendo y que no lo tengo anotado es que primero multipliquen esto de aquí, ¿no? Y una vez ya multiplicado, o bueno, perdón, mejor dicho, restado, porque multiplican menos por más menos y menos por más menos, y lo restan y bueno, queda la ecuación reducida. Esta parte de acá
la que está acá abajo, pásenla a multiplicar y esta de acá igual a multiplicar al lado izquierdo, ¿ya? Cosa que les quede más o menos una ecuación lineal. No así, ¿por qué? Porque si ustedes intentan meter en su calculadora y colocar sol, o sea, acá le ponen X y acá X, tal cual lo hacemos siempre, el dato que les va a salir no les va a salir muy exacto. ¿Y cómo ustedes se dan cuenta que ese valor de Y no es, o sea, no en realidad exacto, sino que no tiene coherencia, no tiene lógica? ¿Cómo se dan cuenta de eso? Con la humedad a la entrada. Sí o sí, ahí no hay cómo se pierdan. ¿Saben cuál es la condición de la humedad, no? Para hallar la humedad a la salida del aire. La humedad a la entrada es del 0,007. Entonces, ¿qué ocurre en un secador? La humedad del aire aumenta porque el sólido cede vapor de agua, por lo tanto, la humedad a la salida tiene que ser mayor. ¿Ya? Entonces, si le sale un dato menor a esto, está mal la fórmula de acá arriba. Tienen que revisarla. Por eso, cuando yo lo hacía, y eso me salía algo súper exagerado, creo que me salía 4 o 0,00 algo, así. Entonces, cuando tratamos de reducir esto, o sea, restar, que acá sumar, restar, y esto ya restado, pasarla a multiplicar, y esto igual, ahí recién nos salió bien. Entonces háganlo y me dicen cuánto les sale. Y vamos a ver si pudieron.
Auxiliar, disculpe, no se escucha de lo que está hablando. No, no estaba hablando. Los estoy esperando más bien. A ver, alguien... No, no, no se colgó. Estoy esperando a que me den el resultado. El resultado de Y1. Calcúlenme ese resultado y ahorita lo comparamos con el que a mí me salió. ¿Ya? 0.017. A ver. Ya. A ver. Supongo que su compañero Fernando tuvo que haber hecho esto primero, Fernando Peñaranda. Y luego de esto, aplicar sol. Y sí, 0.017. Correcto. Perfecto, está bien. Ya la hallaron más o menos. Ahora, ya tenemos nuestra humedad, ¿no? Que es lo que siempre solemos hallar a un inicio con la carta, o bueno, en este tipo de ejercicio que no es con carta, de esta forma, con esta fórmula. ¿Qué nos sigue? Bueno, lo que nos sigue son cosas bien puntuales que ya hemos visto, ¿no? Para hallar el flujo másico de aire seco. Facilingo. Si ya tenemos esta fórmula, ¿no? Que ya habíamos despejado el balance de humedad, que era flujo másico del aire igual a flujo másico del sólido, y el flujo másico del sólido lo tenemos y ya las humedades las tenemos. Simplemente reemplazar, restar, ¿y cuánto nos da acá? Kilogramos de agua con kilogramos de agua se van, kilogramos de sólido seco con sólido seco se van, y nos quedaría 6,61 kilogramos de aire seco por segundo, ¿no? Perfecto, entonces ya tenemos nuestro segundo inciso. Ahora el tercero, igual, recontra fácil. Flujo másico de aire a la entrada, G2, ¿a qué es igual a? Flujo másico de aire seco multiplicado por 1 más la humedad a la entrada del secador. Entonces, ¿cuánto nos daba? Nos daba 0,007, era un dato que ya lo teníamos, ¿no? Pero si, o sea, si ustedes quieren ir como que de la fórmula hacia atrás, se van a dar cuenta que al querer hacer ustedes el inciso C, no iban a tener este dato, y al querer hacer el inciso B, tampoco iban a tener este dato. Entonces, sí o sí, las humedades absolutas son el paso clave inicial para cualquier ejercicio secador. ¿Cuánto nos da? El flujo másico de aire húmedo nos da 6,66 kilogramos de aire húmedo por segundo, ¿no? Entonces, ¿está bien? Yo les voy a decir por qué está bien, porque obviamente se te tiene que salir más el flujo másico de aire húmedo, porque aquí ya estás tomando en cuenta, ¿no? Los kilogramos de aire, o bueno, los kilogramos de vapor de agua más los kilogramos de aire seco. Entonces, te tiene que salir más. Hay algunas personas que he visto, no es para chiparlos ni nada, pero a veces se olvidan de esta fórmula. Póngale un tipo simulacro de examen donde tengas que hacer toda memoria. Acá le ponen 1 menos Y2. Entonces ellos confiadísimos, hay a 1 menos Y2, te va a salir 5,50.
Para la persona que sabe las condiciones de un secador, va a decir, ah, espera, cállalo mal. ¿Por qué mi flujo másico de aire húmedo es menor que el seco? Si se supone que en un secador estás acá en este flujo másico de aire húmedo, estás contemplando dos tipos de aire, uno en vapor de agua y otro en aire seco. No, aquí hay algo mal, me equivoqué en la fórmula. Entonces, para la persona que no tiene bien en claro, va a poner un resultado así todo mal y le va a salir mal, pero bueno, en este caso no les va a pasar, no creo que les pase, a no ser que sea error de dedo, error anotando, porque ustedes ya van a tener su formulario, ¿no? Entonces, eso sería, chicos, por hoy. Este es el ejercicio que bueno, quería mostrarles hoy. Si tienen alguna duda, porfa, hablen. Va a haber otra auxiliatura más. Sí, sí. Yo creo que el sábado. El sábado podemos hacer otro. No te olvides de enviar el PDF. Sí, ahorita lo voy a hacer, ya que no voy a salir de mi compu. ¿Ya? Se los mando. Se los voy a mandar hoy, se los prometo. Ya, ahorita lo subo. Bueno, chicos, entonces, si eso es todo, ya nos vemos el fin de semana. Ya el fin de semana terminamos. Sí o sí, secadores. Ya, y repasen los dos ejercicios que les di, y este igual. Y al sábado vemos más. Ya, bueno chicos, eso sería todo por hoy. Nos vemos el sábado. ¿Tienen cualquier duda? Me preguntan nomás. Por el grupo. Bueno chicos, nos vemos. Chao, chao, se cuidan. Chao, gracias. Chao, Stephanie, gracias.